Buenos días con todos y con todas. Sean bienvenidos a nuestra mesa redonda Educación para todos y todas. El día de hoy hablaremos sobre la educación inclusiva y discapacidad junto a varios expertos como Emily Ruiz, Alex Gualotuña, Alexander Naranjo y Leandro Cruz, quienes nos brindarán información relevante sobre este tema. Bueno, para empezar, es muy importante tener el contexto nacional sobre algunos documentos importantes, como es la LOEI y la Ley de Discapacidades. Entonces, dentro del sistema educativo, ¿cómo se garantizaría como tal la participación plena de aquellas personas con necesidades educativas especiales relacionadas o no a la discapacidad? Quien pueda responder, que lo haga, por favor. Buenos días, Damaris, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros, y muchas gracias también por haberme invitado a este espacio. Muy bien, yo responderé esa pregunta con respecto a la LOI. En esta sección, se podría decir, en el capítulo sexto, parágrafo 1 de las necesidades educativas específicas, en el artículo 47.1 y 47.3 específicamente, se toma en cuenta que como primer punto la necesaria evaluación de los estudiantes para establecer sus particularidades y características de la educación que necesita, y de esta forma adaptar los recursos de enseñanza-aprendizaje a la diversidad de necesidades que puedan existir dentro de la comunidad educativa. Además, es importante el contar con al menos un docente especializado en el campo de la inclusión, quien brindará apoyo y hasta asesoramiento a docentes que no se encuentran capacitados. Esto con respecto a desarrollar estrategias diversificadas, metodologías y adaptaciones curriculares individuales. Sí, creo que, primero que nada, buenos días a Maris y también con los invitados. Creo que también es muy importante como introductorio hablar sobre qué cumple o cuál es el objetivo de la ley de discapacidades. La ley de discapacidades asegura la prevención, la detección y la rehabilitación de la discapacidad. Garantiza el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidades, mismos derechos que están establecidos dentro de la Constitución de la República y en los tratados internacionales. Esta ley no solo nos ampara a los ecuatorianos, sino también a las personas extranjeras que estén dentro de nuestro territorio. Esta ley busca eliminar de toda forma el abandono, la discriminación, el odio, la explotación, la violencia y el abuso de poder o de la autoridad por razones de discapacidad. Sanciona a quienes hagan o incumplan con nuestras acciones. Además de esto, también promueve la participación y la inclusión de las personas con discapacidad en los ámbitos públicos y privados. Muchas gracias por esa información. Es también importante centrarnos en ti, en saber específicamente a qué nos referimos cuando hablamos de personas con discapacidad. Entonces, caso de estudiantes, ¿cómo saber quiénes son las personas con necesidades educativas especiales? Voy a responder esa pregunta. En este caso, esto se encuentra en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el capítulo 1 de la educación para las personas con necesidades educativas especiales asociadas y mala discapacidad, en el artículo 228, en la parte donde dice ámbito específicamente, en el cual se menciona que son estudiantes con NI, si se los conoce, que aquellos que requieren apoyo o dotaciones temporales o permanentes que les permitan acceder o no a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y dotaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. De esta forma se infiere también que para identificar a aquellas personas existe la siguiente información. Cuando hablamos de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, nos referimos a aquellos estudiantes que presentan dificultades específicas de aprendizaje, como lo son la dislexia, la discalculia, la disgrafía, la disortografía, disfasia, también tenemos el TDAH, entre muchas otras. Perdón. También están las situaciones de vulnerabilidad y de dotación superior. Cuando hablamos de las situaciones de vulnerabilidad nos referimos a casos de migración o de movilidad humana, también con problemas sería internos en el hogar, ese tipo de cuestiones, que vulnere la integridad del estudiante. Ahora bien,
Cuando hablamos de estudiantes con necesidades educativas asociadas a la discapacidad, con esto nos referimos a aquellas personas con discapacidad intelectual, físico-motriz, auditiva, visual o mental. También están las multidiscapacidades y trastornos generalizados del desarrollo, como lo son el autismo, el Asperger, el síndrome de Rett, entre otros. Este tema es un poco complejo de tratar, ya que no muchos de nosotros estamos como que acostumbrados a ese espacio de convivir con personas con diferentes características a las nuestras, por así decirlo. Aunque en sí todos somos iguales, simplemente tenemos necesidades diferentes que tenemos que tomar en cuenta. Es muy importante este último punto, ya que esto no solo nos ayudará a nivel educativo, ¿no? Esto nos ayuda a nivel social y en la vida diaria para saber cómo identificar y muchas veces también saber cómo tratar y poder dirigirnos a las personas. Es importante saber también, no solamente dentro del contexto nacional, ¿no? Sino existen varias declaraciones, varios acuerdos a nivel internacional que han ayudado al país a desarrollar todas estas políticas de inclusión educativa. Tenemos la Declaración de Incheon y la Declaración de Salamanca. Por favor, ¿qué nos pueden decir sobre la Declaración de Incheon en el contexto de qué debería hacer el Estado para mejorar la educación inclusiva? Damaris, antes de que, perdón que interrumpa, sí, creo que antes de que empecemos con las declaraciones, creo que es muy importante hablar sobre educación, eh, en especial cuando es respecto a la educación para personas con discapacidades. Creo que por lo general o siempre se habla de educación, pero no se habla sobre una educación para personas con discapacidad. Es un tema del cual se habla muy poco o no hay, o las personas en general o el público en general no tiene como que mucha información sobre este tipo de educación. Eh, Creo que es muy importante estos espacios que se dan para hablar sobre esto. Yo puedo aportar sobre educación que dentro de la ley de discapacidades hay ciertos artículos que promueven o garantizan esa educación. Tal es el ejemplo del artículo número 27 que habla de derechos, que me parece muy importante ya que habla sobre el derecho a la educación. Este nos menciona cómo las personas con discapacidades pueden acceder, permanecer y culminar dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior. Así estas personas puedan obtener una educación. De igual manera, creo que el artículo número 36 que nos habla sobre la inclusión étnica y cultural, habla que las personas con discapacidad tienen la oportunidad de desarrollar su educación dentro de sus comunidades de origen. Esto ayuda a su formación étnico-cultural, lo que facilita una mejor educación. Este nos menciona que al poder estudiar dentro de su comunidad, les facilita su accesibilidad, su comodidad. Creo que es muy bueno, ya que les ayuda a que puedan educarse de una manera que ellos estén cómodos y se sientan tranquilos. Y además de eso también puedo aportar que las personas con discapacidad o que tienen algún tipo de necesidad especial en educación no deben adaptarse al sistema educativo o complementar o eso a la educación. Más bien creo que sería la educación misma la que debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de cada estudiante que tenga. Eso puedo acotar. Ahora sí pueden seguir con las declaraciones. Buenos días, Damaris. Buenos días, compañeros. Primero agradeciendo por la invitación, Damaris, y antes de responder la pregunta que me hiciste, pues simplemente felicitar, ¿no? Porque con base a las declaraciones o leyes internacionales, se hacen buenos cimientos dentro de lo nacional, ¿no? Y pues se ve dentro de la LOEI, dentro de la ley de discapacidad, que se tome en cuenta a las personas, como bien lo menciona el eslogan de la declaración de Incheon, que dice hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Entonces, simplemente felicitar, es muy buena la inclusión que ustedes están haciendo dentro del ámbito educativo y pues sigan así. Respondiendo a tu pregunta de qué debería hacer el Estado, pues solo aclarar que es fundamental la intervención y la acción del Estado, ¿sí? Para que la educación pueda ser accesible y libre para todos, ya sean personas con discapacidad, sin discapacidad, esa educación debe ser accesible para todos, ¿ya?
y además también con diferentes situaciones que permitan, que no permitan, perdón, el correcto desarrollo de las personas dentro del ámbito educativo. Para esto voy a hacer énfasis en lo que es la Declaración de Incheon, que nos menciona que es necesario la creación e implementación del mejoramiento de políticas, ¿sí? Y también los planes sectoriales, como programas de segundas oportunidades y reinserción. Nos hace referencia a esto al bachillerato, por decirlo así, o la educación básica acelerada, ¿sí? Que es para personas de 15 años para arriba. Y también nos habla de la reinserción, que es cuando un estudiante nuevamente ingresa al sistema de educación nacional, ¿ya? También nos habla de lo que son las instalaciones escolares inclusivas. Esto nos hace referencia más que todo a lo que es la parte de la infraestructura, ¿ya? Una escuela debe estar siempre lista con rampas para personas con sillas de ruedas, también con la señalética adecuada para las personas que tienen problemas de visión. Nos habla también de lo que perdón, la formación de docentes acerca de la educación inclusiva, mediante charlas, talleres, congresos, foros, muchísimas cosas, ¿sí? Y por último, bueno, tenemos lo que son los servicios de nutrición y salud y también los financieros. Estos puntos nos va a ayudar muchísimo a que la educación sea inclusiva y les dé un buen desarrollo a todas las personas, sin excluir a nadie. Bueno, tenemos muy importante y muy presente esto, ¿no? Lo que es un desarrollo de la vida adecuado en las personas con discapacidades, por esto de la infraestructura, del enfoque inclusivo en la formación de los docentes, para que se pueda desarrollar una vida, entre comillas, normal en las personas con discapacidad y para que se sientan bienvenidos e incluidos dentro de la educación. Sobre este tema también tenemos una declaración, que es la Declaración de Salamanca, la cual se dio en 1994 y ha sido muy importante para el desarrollo de todo este tema de la educación inclusiva en el mundo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Leandro? Sí, muy buen día con todos. Un gustazo estar aquí en este espacio. También recalcar que es importante hablar sobre este tema de la inclusión, porque debemos reconocer la necesidad y la urgencia de impartir la enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro del sistema de educación. Bueno, la Declaración de Salamanca tiene un carácter integrador, ¿no? Ya que el principio fundamental que rige las escuelas integradoras es que todos los niños deben aprender juntos, siempre que sea posible, haciendo caso omiso de sus dificultades y diferencias. Cada niño tiene sus propias capacidades. Por ende, los sistemas educativos y programas deben tomar en cuenta las diferentes capacidades y necesidades. También tenemos organizaciones que aportan, que benefician a la enseñanza. Tenemos la UNESCO, la UNICEF, el Banco Mundial, entre otras, que van a defender el enfoque de escolarización integradora y van a apoyar a los programas de enseñanza, donde van a tomar siempre en cuenta el objetivo principal de esta declaración, que es la educación para todos, examinando los cambios fundamentales que se debe hacer en las políticas que van a ser necesarias para favorecer el enfoque de la educación integradora, concretamente con los que tienen necesidades educativas especiales. Aquí hay un poquito de controversia, ¿no? Porque hablamos de una educación integradora, que es más que nada como dejar que el estudiante entre, pero no darle lo que necesita, lo que verdaderamente necesita. Entonces, creo que con la que más se debe cimentar aquí es con la que yo había mencionado, que es la Declaración de Incheon, debido a que esta, eh, como ya lo dije, es una educación inclusiva, ¿sí? Entonces va a adaptarse directamente a la necesidad de los estudiantes, dándole lo que lo que verdaderamente necesitan, que también, como ya lo dije en mi intervención, va a ayudar a que estos tengan un mejor desarrollo dentro del ámbito educativo, no dentro de su aprendizaje.
Entonces, ese es mi punto de vista. Sí, un gran aporte, pero también no nos olvidemos que gracias a la Declaración de Salamanca, pues ya dieron paso a a mejores aportes que beneficiaron a la educación, como es la Declaración de Incheon, ya que si no se daba esta Declaración de Salamanca, posiblemente no se hubiesen desarrollado mejores aportes o acuerdos como los que tenemos ahora. Sí, Leandro, muy de acuerdo contigo, tienes toda la razón. Muchas gracias a ustedes como expertos. Si bien durante todo el desarrollo de la educación inclusiva en el contexto nacional e internacional, estos desacuerdos o estas cuestiones se han desarrollado, es muy importante enfocarnos en lo que es brindar una educación integral, inclusiva, que acepte a todas las personas por igual. Les agradecemos mucho por su presencia el día de hoy y esperamos que toda esta información sea importante y relevante en las vidas tanto de profesionales como las personas interesadas sobre el tema. Muchas gracias.